Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes. El primer lunes ya del año 2026. Amén. Y empezando, ¿cierto?, este año con nuevos proyectos, nuevas metas en el Señor. Seguir predicando el Evangelio. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra hoy día. Pero primeramente quiero darle gracias también al Espíritu Santo que siempre nos asiste, nos ayuda. Gracias a los hermanos que comparten los videos, que pueden poner un like. Y eso, vamos a comenzar. Amén. Vamos a hablar algo muy importante en esta noche que tiene que ver con el pecado. Amén. Primera de Juan 3:4 está la palabra de esta noche y dice: todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. Esa es la ley. Amén. Yo leo una Biblia K2. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá, es transgresión a la ley. Amén. Amado, el pecado, de una perspectiva de la teología, es mostrar la necesidad humana de una salvación. O sea, el mundo que está en una naturaleza de pecado, ¿cierto? Necesita una salvación, necesita ser salvado, necesita que Dios se revele a su vida, su gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios, amados, es algo infinito, es un amor infinito. La gracia de Dios es el poder de salvación a través de Yahshua, es para restaurar la relación que está rota. Amén. En esencia, amado, cuando hablamos del pecado, es fallar al blanco, y fallar al blanco tiene que ver con fallar a la voluntad de Dios, en la desobediencia. Y esta desobediencia se manifiesta en actos, se manifiesta en pensamiento, ¿cierto? En malos pensamientos. Eso tiene que ver con la desobediencia. En actitudes que muchas veces son contrarias a los mandamientos. Y por eso es que hay un rompimiento de una relación con Dios y también con el prójimo, porque si no ama a Dios, tampoco va a amar al prójimo. Eso es indudable, la Biblia lo dice. Eso causa, amado, una destrucción. Por eso que el texto que leímos nosotros en 1 Juan 3:4, que habla que el pecado, dice, en verdad el pecado es transgresión a la ley. O sea, todo aquel que está continuando pecando está violando la ley, viola la ley. Hay una diferencia, amado, entre cometer un pecado y permanecer en el pecado. Hay una gran diferencia. Los salvos, aunque sean los más fieles salvos, a veces también cometen pecado, porque está la naturaleza caída del ser humano. Claro, viene Cristo a su vida, viene la presencia de Dios a su vida, pero comete pecado, pero no aman un pecado en particular, ni tampoco se decide cometerlo, ¿cierto? Un salvo que comete muchas veces un pecado se arrepiente porque conoce lo que es la presión del pecado sobre su vida, porque dice que el espíritu se contriñe. Hay una pesadez en un salvo cuando comete un pecado. Pero se confiesa el pecado y es perdonado, porque la Biblia dice que abogados tenemos delante del Padre. El abogado es nuestro Señor.
Pero una persona que permanece en el pecado es todo lo contrario. No se siente, no siente la preocupación por lo que está haciendo. Le da lo mismo, como dicen los chilenos, le da lo mismo cometer pecado. Ellos no se arrepienten. Entonces, la persona que nunca confiesa su pecado, nunca va a recibir un perdón. Por eso que la Biblia nos enseña que con la boca se confiesa para salvación. Confesamos, ¿cierto?, nuestros pecados para que Dios nos dé esa salvación. Y con el corazón se cree para justicia, porque Dios es el que a nosotros nos justifica, ¿cierto? Entonces la persona que está en contra de Dios, esa persona necesita, ¿cierto? Necesita de la gracia de Dios, necesita de la gracia del Señor. Romanos 4:5, que habla de la promesa que es cumplida, ¿cierto? A través de Yahshua, a través de Cristo, la salvación. Pablo a los romanos, en Romanos 4:15, dice, pues que la Torá, o sea, la ley, conlleva el castigo. En la Reina Valera dice conlleva ira, la ira de Dios, ¿cierto? Pero donde no hay Torá, donde no hay ley, tampoco hay violación, o sea, tampoco hay transgresión. Esa ira de Dios, ¿no? La ira de Dios, el castigo de Dios fue sobre Yahshua, sobre Cristo en la cruz. Él llevó todos los pecados del hombre en la cruz. Por eso que sintió ese peso de pecado del mundo cuando dice esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió un abandono. Entonces, la ley que fue dada a Moisés, ¿cierto?, establece estándares de justicia. La ley de Dios se hizo para que el pueblo de Israel cumpliera, ¿cierto?, esas leyes. Pero al no cumplir esas leyes que Dios había puesto en el monte Sinaí, se hacía merecedor de la culpa y el castigo de Dios. Por eso es que se establecieron las leyes. Por eso Pablo dice, donde no hay ley tampoco hay violación y transgresión. O sea, si no había una ley que dijera lo que era malo, entonces el hombre pecaba, pero no sabía lo que era el pecado. Si no hay una regla clara, ¿cierto? Una regla clara de que se está violando algo en contra de Dios, ¿cierto? No se puede acusar formalmente a alguien de romperla. Entonces tenía que haber una ley, o sea, una ley. Esto significa que esté bien, que la ley de Dios está haciendo evidente el pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito, amado, para nosotros en el contexto del libro de Romanos? La ley revela el pecado. Lo que Pablo está diciendo y explica que la ley no es mala. La ley no era mala, sino que la ley es santa y justa. Lo malo es la naturaleza pecaminosa que no podía cumplir perfectamente. Y eso, como el hombre no podía cumplir esa ley, lo llevaba a la ira de Dios. Pero esa ley, amado, la ley nos lleva a Yahshua. La ley de Dios nos lleva a Yahshua. Nos muestra nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. La ley no podía salvar. La ley nos guiaba a buscar la justificación como se busca ahora por la fe en Yahshua. Y quien cumplió la ley fue Yahshua. Quien cumplió la ley fue Jesucristo. Él cumplió la ley. Entonces, si Él cumplió la ley, es la única solución al problema del pecado. Es por gracia. Pablo a los romanos dice que es por gracia, no por las obras, no por lo que el hombre pueda hacer. El punto, amado, principal de Pablo es que
no somos salvos por guardar la ley, o sea, en este caso las obras, sino por la gracia de Dios recibida a través de la fe en Yahshua, la fe en Cristo. Entonces, la función de la ley, amados hermanos, era un espejo que mostraba nuestra transgresión a esa ley. Y eso nos señalaba que necesitábamos la salvación. Entonces, amado, 1 Juan 5:17 dice, pero hay pecado que no lleva a muerte. Aquí hay una distinción, amado, lo que es la distinción del pecado. Lo que nosotros tenemos que entender, que hay fallas humanas. Por eso que dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, transgredíamos la ley. Y a través de la gracia nosotros entramos, ¿cierto? En Cristo entramos a los propósitos de la voluntad de Dios. Entonces hay que entender, amados, que hay fallas humanas que no son iguales a una rebelión contra Dios. Por eso 1 Juan 5:17 dice, toda obra de maldad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Hay una identificación, amado, de un pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte que habla la Biblia? El pecado de muerte, amado, es la incredulidad. La apostasía son pecados de muerte. Todo aquel que no cree en Yahshua es un rechazo total y obstinado a Yahshua. Un pecado que un verdadero hijo de Dios no comete, pues es guardado por Yahshua. Amados, nosotros, cuando una persona que está en Cristo, está en Yahshua y comete un pecado, hay una oración intercesora hacia él. Orar por los hermanos que han caído en pecado. Porque son hermanos en Cristo, tienen el Espíritu de Dios en su vida. Tenemos que pedir a Dios que les dé vida y que los restaure, que haya una restauración hacia ellos. Entonces hay una protección de Dios para los que están en Cristo, para los que están en Yahshua. Hay una protección, aunque cometan errores, pero esos errores se corrigen a través de, ¿cierto?, de confesar nuevamente los pecados delante de Dios y Dios los perdona. O sea, reconocer que el que nace de Dios, el que ha nacido de Dios, está seguro bajo el cuidado de Yahshua. Y el maligno no tiene poder sobre él para llevarlo a un pecado, ¿cierto?, final. Hay una protección de Dios para los que están en Cristo, para los que están en Yahshua, que los tienen el Espíritu Santo, que han aceptado a Cristo. Colosenses 3:3 habla de esa protección. Dice, porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con el Mashiach en Yahweh. Hay una protección de Dios, el que está bajo el abrigo del Omnipotente, ¿cierto? Por eso puede decir, esperanza mía, castillo mío, Dios mío, mi libertador, el que me ha libertado. Entonces hay una guía, amado, una guía práctica. Cuando nosotros enfocamos la oración, también para restaurar a los hermanos que tropiezan, aquellos que están tropezando, no en condenarlo. Entendiendo, amado, que la gracia de Dios es suficiente para perdonar los pecados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos 1 Juan 5:17, que hay pecados que nos llevan a la muerte, nosotros tenemos que entender que aquellos que han cometido, ¿cierto?, cometido algo contra Dios, se nos llama a hacer una intercesión por ellos, por aquellos que se desvían, a la seguridad que Yahshua da por nosotros mismos, ¿cierto? Y la advertencia también sobre
la incredulidad final que sella el destino de una persona. La incredulidad son aquellos que rechazan a Cristo, que no creen en la fe. Eso es la incredulidad. Amados, 1 Juan 3:5 dice, y saben que Él apareció para, para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. O sea, en Cristo no hay pecado, amado. Él fue sin pecado. Él apareció para perdonar los pecados. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero sin defecto, como sacrificio por los pecados. Pero Yahshua es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo puede ver en Juan 1:29. Él llevó una vida perfecta. Fue inmolado, ¿cierto?, por nuestros pecados. Y por ese sacrificio que él hizo, podemos nosotros ser completamente perdonados. Entonces, nosotros, amados hermanos, podemos reflexionar sobre la muerte de Cristo por nosotros. Tenemos que reflexionar y saber que nunca sufriremos la muerte eterna porque Él nos da vida eterna. Al recibir a Cristo en nuestras vidas, Él nos da una vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20, dice, deben estar conscientes que el rescate pagado para librarnos de su despreciable manera de vivir, que sus padres le pasaron a ustedes, no era como algo perfecto, como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach como un cordero sin defecto o mancha. O sea, en otras palabras, Él fue el sustituto. Isaías dice, habla de este sustituto, Yahshua, nuestro Señor, y dice, de hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado, afligido por Yahweh, por Dios. Pero Él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga hemos sido sanados. Amados, debemos entender de que Yahshua murió por nuestras culpas. Él murió por nuestras rebeliones. Él murió por nuestros pecados. Él cargó el castigo que nosotros merecíamos. Él no merecía el castigo. Entonces, amados, los sacrificios sugerían esta idea. Pero una cosa es matar a un cordero y otra muy distinta es pensar que el siervo escogido de Yahweh ocupó el lugar del cordero. Hay una diferencia. Dios descorría a un costado la cortina del tiempo para permitir que la gente de la época de Isaías mirara más adelante hacia el sufrimiento del futuro Mesías y el perdón resultante que quedaría al alcance de toda la humanidad. Él es nuestro sustituto, amado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh, Dios, cargó sobre él la culpa de todo nuestro pecado. Amados, Israel se apartó del camino de Dios. Isaías lo comparan como ovejas errantes, como ovejas sin pastor. Por eso que Dios enviaría al Mesías para hacerlos volver al redil. Ahí tiene el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Usted lee el Salmo 23, es hermoso, amado. Entonces Israel se apartó del camino de Dios. Nosotros, amado, tenemos la oportunidad de mirar al pasado para ver y conocer la identidad del Mesías prometido, quien vino y murió por nuestros pecados. Pero si vemos todo lo que Yahshua hizo y lo seguimos rechazando, cometemos un pecado más grande que los israelitas en la antigüedad, quienes no pudieron ver lo que nosotros vemos, amado. Nosotros tenemos la palabra escrita, tenemos los 66 libros que nos revela, ¿cierto?, a este Dios maravilloso. La pregunta sería en esta noche, ¿le ha entregado su vida a Yahshua? Ahora que ya ha comenzado el año 2026, ¿le ha entregado su vida al buen pastor? ¿O se sigue pareciendo a esas ovejas errantes? Por eso Pablo a los Corintios decía que somos embajadores de la reconciliación. Yahshua no pecó. Pablo a los Corintios le dice que fue una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Yahweh. Nuestros pecados por la justificación. Qué hermoso cuando confiamos en Yahshua. Qué hermoso cuando hacemos un trato con Dios. Nuestros pecados fue invertido en Yahshua cuando fue crucificado. A esto se refieren todos aquellos que han sido salvados por Yahshua cuando hablan del sacrificio de Yahshua por el pecado. Amados, el mundo hace negocio cuando dos personas intercambian bienes de valor equivalente o relativamente iguales. Pero Dios ofrece cambiar su justicia por nuestros pecados. Algo que es de valor, amado, la justicia de Dios, ser justificado por Dios en nuestra vida, justificado por nuestros pecados, algo de valor inmesurable, por algo que no vale nada. El pecado no vale nada, amado. Cuán agradecidos tenemos que estar con su benevolencia con nosotros. Él es bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso. 1 Juan 3:8 dice, el Hijo de Yahweh fue manifestado para destruir las obras de Satán, anular el poder del pecado. Yahshua vino con un propósito de Dios, a destruir las obras de Satanás, que es la esclavitud del pecado. Y esa esclavitud del pecado, amado, es la destrucción del ser humano. Por eso es que 1 Juan 3:8, en la parte A, dice, las personas que permanecen pecando es de Satán, porque desde el mismo principio a Satán ha permanecido pecando. Por esta razón el Hijo de Dios fue manifestado para destruir estas obras de Satán. Amados, 1 Juan 3:9 dice, porque la cera o la simiente plantada por Yahweh permanece en él. Y esto es, no puede seguir pecando. La persona que recibe a Yahshua tiene la simiente, tiene a Yahshua en su corazón y permanece en él. Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque tiene a Dios por Padre. Esa simiente que se refiere, amado, a Yahshua es la simiente prometida que da la salvación, la descendencia espiritual del salvos, hijo de Dios y de Abraham por fe. Y la palabra de Dios que está sembrada en el corazón produce vida y produce fruto.
El que está en pecado tiene la influencia de la serpiente, tiene la simiente de la serpiente, influenciada por el pecado. Pero, amado, quien es verdaderamente hijo de Dios no vive practicando el pecado, porque la semilla o la cera de Dios, es decir, su vida de Dios permanece en él, impidiendo una vida continua de maldad, porque ya no es esclavo del pecado, sino hijo, es nacido de Dios. Esto no se refiere, amado, a un evento puntual, sino que es una transformación interior que cambia esa naturaleza pecaminosa que hay en cada uno. La vida de Dios en cada aquel que ha sido salvo en Cristo. La vida de Dios está dentro del salvo. No puede pecar continuamente. Eso no significa, amado, que el salvo sea perfecto e incapaz de cometer errores. Amado, el salvo comete errores. Entonces, pero lo importante, amado, no puede pecar continuamente, porque la naturaleza ha cambiado. Y el pecado, amado, ya no es una práctica habitual ni su deseo, porque ahora es hijo de Dios. Ama la justicia. Amamos la justicia. Los hijos de Dios amamos la justicia. Entonces hay una distinción, amado, una distinción. Quien practica el pecado demuestra que no es de Dios. Simplemente es eso. Es del diablo. Y no hace la justicia ni ama tampoco a su hermano. Pero el que tiene a Yahshua es un hijo de Dios, que por tener la vida de Dios en sí, no puede seguir viviendo en el pecado. Por eso 1 Juan 5:18 dice, nosotros sabemos que el que tiene a Yahweh como Padre no permanece pecando. El que tiene a Dios en su vida no permanece pecando. Por el contrario, dice, el Hijo nacido de Yahweh le protege y el maligno no le toca, amado. Los salvos cometen pecado, por supuesto, pero piden a Dios que los perdone y luego continúan sirviéndole. Abogado, dice la palabra, tenemos delante del Padre. Dios nos libertó de la esclavitud de Satanás. Los mantiene protegidos de los ataques continuos de Satán. La lucha dice que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, ¿cierto? Hay ataques continuos, amado. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad que estamos en Cristo para Dios. Colosenses 3:3. El resto del mundo, el que no tiene a Cristo, no tiene la libertad de los salvos para obedecer a Dios, obedecer a su obediencia, a menos que acudan a Yahshua con fe. Hay un cambio por predicar la palabra. Es el Espíritu de Dios el que los convence. Nosotros predicamos la palabra, pero el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, ¿cierto? De juicio y justicia. No hay un lugar intermedio, amado. Es de Dios y se le obedece o se vive bajo el dominio de Satanás. La palabra de Dios dice que permanece. Nosotros somos como hierba en este mundo, como hierba, como flor que cae. Entonces, amado, la palabra, aunque nosotros partamos de este mundo, nos vamos con el Señor, aquellos que aceptaron a Cristo, y su palabra va a seguir permaneciendo. Por eso 1 Pedro 1:23 dice, ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible por medio de la palabra viviente de Yahweh, de Dios, que permanece para siempre. Hay un renacimiento, amado, espiritual, a través de la palabra de Dios, un nuevo nacimiento espiritual, no físico.
Amado, este nacimiento viene de Dios. Este nacimiento viene de lo alto. No viene de padres humanos, viene de Dios. No de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible. Esto, amado, contrasta la vida mortal y pasajera. La vida del ser humano es pasajera, es mortal. Es una simiente corrupta, corruptible, de corrupción, comparada con la vida eterna que Dios da a aquellos, esa simiente incorruptible. Es una simiente incorruptible. Amado, por medio de la palabra viviente de Yahweh, que permanece para siempre, es el mensaje, amado, es el mensaje de Dios. Su palabra que es eterna, no puede destruirse. Su palabra no puede destruirse. Él da esa vida eterna, una vida recibida al aceptar el mensaje de Dios. Un mensaje que es imperecedero, que no perece. Un mensaje que transforma vida. Y un mensaje que da origen a Dios eterno en la vida de aquel que acepta a Cristo, que acepta a Yeshua. Amado, este es el tiempo. Es el tiempo de estar en la voluntad de Dios. Es necesario, amado, una salvación. Permitámosles a Dios revelar su gracia infinita, su gracia de amor, de poder de salvación a través de Yeshua, para restaurar la relación rota. Si tú tienes esa relación rota con Dios, ese es el tiempo que tenemos de orar. Amado, obedezcamos. No estemos en pensamientos contrarios contra Dios. Este es el tiempo que tenemos de confesar nuestros pecados delante de Él. Adoremos, glorifiquemos a Dios a través de la oración. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias. Gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres el creador del cielo, de la tierra. Creaste al hombre a tu imagen y semejanza, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra es la que nos edifica. Gracias por aquellos que en esta hora están orando, están clamando, están gimiendo delante de ti. Espíritu Santo, asístelos en esta noche. Tócale sus corazones, sus vidas. Perdona, Señor, los pecados. Perdona, Señor, en esta hora, para que ellos puedan ser hijos tuyos. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu, Señor. No los dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Líbranos de esa maldad de pecado, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gracias, hermanos, por este tiempo que hemos tenido en la palabra. Y estaremos el próximo lunes a las 20 horas. En YouTube también tenemos el poder de la palabra 7246, donde usted puede también ingresar, compartir videos, ¿cierto? Escribir algo, no sé, y ahí le estaremos contestando. Amén. Dios les bendiga y gracias por su sintonía, ¿cierto? Por estar ahí, por compartir, y también a todos aquellos hermanos que el día de mañana puedan también ver este programa por diferido. Dios los bendiga y muchas gracias a todos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.